El modelo de la oferta y demanda agregada nos permite estudiar también las políticas macroeconómicas que puede llevar a cabo un gobierno. El modelo nos explica cómo ocurren las fluctuaciones económicas, por qué la economía sube, el desempleo sube, baja, se va moviendo, debido a las perturbaciones económicas. Lo que sabemos es que al final la economía recuperará su estado natural por sí sola, aunque esto solo ocurre tras pasar un proceso de ajuste que puede ser más largo o más corto. Y un proceso de ajuste, ¿no?, cuando hay problemas, pues la economía volverá en el largo plazo a usar adecuadamente sus recursos, pero atravesando periodos de tiempo largos en los cuales pues habrá mucha gente desempleada, y esto ocasiona pues problemas para la sociedad, problemas porque se incrementa el desempleo. ¿Cómo se podría mejorar esta situación? Bueno, vamos a ver que el gobierno lo que puede hacer es intentar acortar los procesos de ajuste. ¿Cómo? Pues usando las herramientas que tiene el gobierno para afectar a la demanda agregada y de esta manera contrarrestar las perturbaciones ocurridas. ¿Qué puede hacer el gobierno? Bueno, pues a través de los bancos centrales, en caso de que los bancos centrales no tengan independencia, lo cual no ocurre, por ejemplo, en la Unión Europea, el gobierno puede reducir los tipos de interés, que es algo que maneja el Banco Central, o el Banco Central en situaciones en crisis profundas, pues modificará los tipos de interés para afectar al consumo y a la inversión. Si el Banco Central reduce los tipos de interés, esto incrementará el consumo y la inversión, incrementando la demanda agregada. El gobierno también puede, por ejemplo, reducir los impuestos. Esto aumentaría la renta disponible para las familias, que podrían aumentar su consumo y con ello, de nuevo, la demanda agregada. Y finalmente, lo que también puede hacer el gobierno es modificar el gasto público, que es algo que él decide. Por ejemplo, su gasto en infraestructuras, y de esta manera también modificar la demanda agregada, compensando con ello las pérdidas que pudiera haber en el empleo. Vamos a ver qué efectos tendrían sobre la economía. En primer lugar, lo que vamos a estudiar es cómo puede actuar el gobierno y qué efectos tendría si lo que ocurre es una caída en la demanda agregada, ocasionada, por ejemplo, por un desplome de la bolsa, y a continuación vamos a ver qué es lo que ocurre si el gobierno actúa ante una reducción de la oferta agregada, ocasionada, por ejemplo, por una subida de los precios del petróleo. Vamos a ver aquí estamos viendo cómo puede actuar el gobierno ante una caída de la demanda agregada. En el gráfico de la izquierda tenéis qué es lo que ocurre si cae la bolsa y con ella la riqueza de las familias. Un desplazamiento de la demanda agregada hacia la izquierda que nos lleva a un nuevo equilibrio, nos moveremos hacia un nuevo equilibrio con un nivel de precios inferior, con desempleo, y después tendremos un ajuste lento hacia el equilibrio. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno una vez que disminuye la demanda agregada? Pues incrementar la demanda agregada, por ejemplo, con el gasto en infraestructuras. El gobierno podría compensar la caída del consumo de las familias con un mayor gasto en infraestructuras, de modo que modifique la demanda agregada hasta igualarla a la antigua demanda agregada. Si consigue hacer esto, volvería a llevar a la economía a su nivel de largo plazo, manteniendo el nivel de precios. Y de esta manera se podría acortar el periodo de ajuste. El gobierno podría estabilizar la economía, igualando el nivel de producción anterior, igualando el nivel de empleo anterior, y sin que se vean afectados los precios. ¿Qué puede hacer el gobierno si hay una perturbación en la demanda agregada, como una subida de los precios del petróleo? Una subida de los precios del petróleo que afecta a la oferta agregada, reduciría la oferta agregada y nos llevaría a un nuevo equilibrio con mayores precios y menor producción, es decir, con desempleo. Si el gobierno quiere regresarnos a un equilibrio de corto plazo que esté sobre la oferta agregada de largo plazo, lo que tendría que hacer sería impulsar la demanda agregada. ¿Cómo? Incrementando el nivel de gasto, por ejemplo, el nivel de gasto público. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que este ajuste que ocurriría nos llevaría a un equilibrio distinto, a un equilibrio en el que tendríamos un mayor nivel de precios, aunque podríamos llegar a él con el mismo nivel de renta. Es decir, el gobierno podría ajustar la economía, pero a cambio de incrementar los precios, de generar una desestabilización de los precios. Por tanto, cuando hay caídas de la demanda agregada, el gobierno puede contrarrestarlas, por ejemplo, aumentando el gasto público, también reduciendo los impuestos, llevando la economía de nuevo a su equilibrio de largo plazo sin especiales problemas, ¿no?, del nivel de precios. Sin embargo, cuando hay caídas de la oferta agregada, el gobierno puede mover la demanda agregada para acelerar el proceso de ajuste, acomodando la demanda agregada a este cambio que ha habido. Sin embargo, esto va a implicar que habrá
precios más altos. Es decir, el gobierno puede contrarrestar la caída de la renta, pero a cambio produciendo procesos inflacionarios que también son costosos para la economía, que son costosos para la sociedad. Porque, por ejemplo, estos procesos inflacionarios, estas inflaciones elevadas, perjudicarán más a las clases más bajas, que son las que tienen la mayor parte de sus ahorros, o las que les reciben sus ingresos en términos de dinero.